muchas gracias a todos por estar por acá. Comienzo comentándoles que apenas se van a cumplir 2 años desde que se hizo la primera Feria de Vivienda Social en nuestro país. Al día de hoy, si ustedes se fijan qué temas son los que más se tocan cuando hablamos de derechos humanos, la vivienda tiende a ser un tema casi ausente. Y bueno, hoy que hablamos de territorio y ciudadanía, es casi obligatorio incluir este tema, en especial desde su relación con la ciudad y también tomando en cuenta las insuficiencias teóricas y prácticas que hemos tenido en este aspecto. De manera intuitiva podemos comprender la diferencia entre los términos de vivienda, casa y hogar. Esta radica en el grado de intimidad y afectividad implícita en estos conceptos. En el primer caso, hablar de vivienda hace referencia a una palabra de carácter técnico que además tiene una connotación formal, jurídica, estadística. Luego de esto, cuando hablamos en términos posesivos de la vivienda, hacemos un cambio y nos referimos a mi casa, rebasando toda aquella estructura institucional, política y legal, para acercarnos a los conceptos de hospitalidad y confianza. Por ejemplo, cuando decimos siéntase en su casa, el modo de estar, estoy como en casa, o referente respecto al resto del mundo, como cuando decimos hoy regreso a casa. De manera que la casa es una estancia, es un sentimiento de estar, pero no pasa de ser un componente material. Finalmente, cuando hablamos de hogar, este concepto muestra el más alto grado de afectividad y alusión a lo intangible. Etimológicamente, el hogar, de latín focus, hogar, focaris, de fuego, como lugar en donde se enciende la hoguera, nos da una referencia a la luz, el calor, el lugar donde se preparan los alimentos, relacionado con calidez, cuidado, familia, habitabilidad, utilizado en la sociología y el periodismo como sinónimo de familia o para referirse a las personas en condición de indigencia, como cuando se les dice personas sin hogar. En efecto, este fenómeno de utilizar el concepto de hogar en los casos en los que justamente se carece de este bien, es algo evidente en la mayoría de los idiomas. Acá vemos algunos ejemplos en el caso del francés, el polaco, el inglés, el alemán, y en el caso del español, con la palabra sinhogarismo, reconocida el año pasado apenas como neologismo por la Fundación del Español Urgente, como una manera de extender este fenómeno social más allá de las personas en condición de calle, para reconocer también a todos los que carecemos de este bien, retomando lo que verdaderamente importa, humanizar la vivienda desde un aspecto cultural, psicológico, simbólico. Esto señala que la privación de un refugio es la mayor de las carencias materiales que un ser humano puede tener, ya que apela a la intimidad de su existencia, del habitar, la posibilidad de ser acogido en el mundo, siendo excluido del cuidado y de todo el imaginario que un hogar significa. A pesar de que históricamente los registros investigativos se han centrado en el asunto de la vivienda, valdría la pena comenzar a transgredir estos límites entre los términos, porque entenderlos de una manera excluyente tiende a cegarnos y a hacer que comprendamos ciertos problemas de una manera aislada, en donde dejamos de ver temas como la salud mental, la multiculturalidad o los modelos diversos de familia, por ejemplo. El habitar atraviesa todas las disciplinas y podría ser un punto de partida para comprender con mayor profundidad nuestros modos de habitar en distintas escalas. El hogar representa en parte la cultura de nuestra sociedad, pero también representa una cultura familiar y una cultura personal de nuestra propia identidad.
De entre los bienes que se puede poseer, es el bien que en la mayoría de los casos tiene el más alto grado de contenido simbólico, ya que define rutinas, modos de actuar y visualizar el mundo de quienes lo habitan, determinando de alguna manera incluso la forma de afrontar la vida. Vean lo importante que es. Finalmente es también una señal de estabilidad, o para los más superficiales una señal de estatus. Es el lugar de la seguridad física, del acceso a créditos hipotecarios, de la salud psicológica, y en general un valioso bien que probablemente nos trascenderá más allá de nuestra muerte, ¿verdad? Normalmente es un legado o es una herencia también. Esto lo convierte en uno de los mayores anhelos existenciales del ser humano, y también es el término que en conjunto con la ciudad nos enseña la importancia de los términos de pertenecer y arraigarse. Es por esto que el filósofo Gastón Bachelard, que comprende muy bien el asunto de cómo este tema es en realidad universal, describe la casa como una gran cuna, ¿verdad? Que a su vez es el reflejo dialéctico de la ciudad. No obstante, constituidas desde la antigüedad, la casa y la ciudad como lugares propios del ser digno de pertenecer y ser digno de poseer, y señalada la casa en la literatura, inclusive desde inicios del siglo XIX como un derecho irrenunciable, hemos llegado a vulnerar este derecho. ¿Y cómo? Pues desvinculando la casa de la ciudad. Porque justamente esto es lo que contribuye hoy al crecimiento de la inseguridad ciudadana, al sobrepoblamiento incoherente, con la infraestructura vial existente, contribuye a que haya un carrocentrismo y otra serie de males de nuestras ciudades que nos convierte en una sociedad cada vez más individualista, que no sabe ni le interesa aprender a convivir. Todo esto es parte de lo que muchas inmobiliarias no nos comentan, ¿verdad? Haciéndose necesario que existiera una relación mucho más cercana entre el Estado y el sector privado para lograr un equilibrio que lleve a esas fantasías de la mercadotecnia a encontrarse con las metas país y la gente. Nos invade una ceguera selectiva en la cual, al encerrarnos en nuestro hogar como si fuera una caja fuerte, ¿verdad? Detrás de varios enrejados, portones, candados, puertas, tapias, nos encerramos también en nosotros mismos, desvinculando la ciudad. Ya la artista venezolana Dalia Ferreira, este es uno de los trabajos de ella, lo hizo apreciar en el año 2012 con su muestra de arte digital titulada Cuarentena, donde se retrata visualmente el encarcelamiento, la angustia de la existencia en una ciudad que nos limita. La segregación residencial económica es un claro ejemplo de la manera en la que la ciudad y su configuración tiene una relación con la calidad del habitar, pues el hecho de que las personas deban desplazarse a largas distancias para acceder a servicios básicos de salud, transporte, educación, recreación, entre otros, determina una disminución de sus oportunidades de desarrollo y acrecienta la concentración de la pobreza. La segregación produce desigualdad y aumenta el aislamiento social, siendo poblaciones en las que hay normalmente una gran cantidad de infantes y adolescentes, pues este fenómeno tiende a convertirse en una transferencia intergeneracional de pobreza que amenaza con crecer en escala e intensidad. Una evidencia del efecto del entorno sobre el comportamiento es la presencia de mayor delincuencia, deserción escolar y embarazos adolescentes en zonas donde el estrato pobre es homogéneo en una gran extensión territorial. Sin embargo, las casas por sí solas no reducen la pobreza tampoco, requieren una visión de ese binomio casa-ciudad, que integre esas casas en el tejido urbano y nutra a los habitantes de identidad para que ellos se perciban como ciudadanos activos y dignos. Pero ¿cómo llegamos a la pesadilla habitacional? Bueno, la historia de lo habitacional es también la historia del urbano, ¿verdad? De modo que entre muchos hitos que la mayoría de los que estamos acá probablemente conocemos, pasando por la Carta de Atenas,
pasando por nuestro culto, ¿verdad?, de los suburbios, el Plan GAM de 1982, por los distintos planes, ¿verdad?, hasta llegar a los planes reguladores aún en proceso. Hemos caído en un dogma que nos condujo a la separación de la vida social por usos, la desaparición de zonas para estar, el aumento de vías de tránsito que no albergan más actividad que el movimiento mismo de un punto a otro, así como la proliferación de intervenciones urbanas higienistas, impersonales y potenciadoras del aislamiento. De hecho, estos son temas que ya aparecían desde el decreto 31730, hace más de 10 años, en la cláusula 16 ya se mencionaban, y los encontramos nuevamente en el Estado de la Nación del 2018, sumados ahora a la variable ambiental y el sinhogarismo creciente. Y es que la vivienda digna, como lo dice ahí, no solo debe construirse digna, sino que debe pensarse digna. De manera que la solución no debiera ser pensada como algo urgente, aunque sabemos que es urgente, sino como algo reflexionado, ¿verdad?, entendido desde una comprensión profunda del desarraigo y la alienación que significa no tener un hogar. Ahora bien, hace un par de meses tuvimos el primer simposio de vivienda social y bueno, esto sumado a otros eventos y propuestas pareciera indicar que estamos teniendo un despertar en estos temas. Sin embargo, como dije, en el 2017 tuvimos la primera feria de vivienda social, un evento marcado por una gran diversidad de personas con realidades abismalmente distintas, en el que se hizo perceptible un distanciamiento entre las normativas urbanas, los proyectos del Estado, los del mercado y los derechos. Como ustedes pueden ver ahí, esa es una fotografía de algunos de los panfletos que recogí ese día, ¿verdad? Es un mundo de panfletos en donde la vivienda en muchos casos es tratada como una mercancía y en donde mucho se recurrió al concepto de vivienda digna, casi como una muletilla, ¿verdad? Pero parecía que quedaba en el olvido que la vivienda digna también es la que nos permite vivir dignamente mientras pagamos por ella, ¿verdad?, en una negociación digna y por lo tanto transparente, en una ciudad digna que integre nuestra casa en el tejido urbano. No obstante, predominaron los proyectos de carácter cerrado en urbanizaciones y condominios que se enclaustran, produciendo el conocido efecto burbuja, inhabilitando la continuidad vial y además contribuyendo a la dispersión de la ciudad, como ya conocemos. Sumado a esto, el condominio como símbolo de seguridad, estatus social y prestigio, se convierte cada vez más en uno de los grandes favoritos de la población y una añoranza de un supuesto estilo de vida ideal. Se ha producido entre muros y agujas una separación muy tangible, ¿verdad?, muy categórica entre las clases sociales, y nuestro hábitat, que es sensible a todo eso, pues tiende a reflejarlo como una categorización de nuestro valor como personas y ciudadanos. Por ese motivo, al separar los estratos, se intensifica la incapacidad de sociabilizar, se crean grupos con serios resentimientos sociales, mayor conciencia de las diferencias y repercusiones culturales en cuanto a la insensibilidad y apatía hacia las necesidades del otro. Una adulta mayor comentaba: de ahí, los ricos se juntan entre ellos y los pobres nos juntamos porque no queda de otra. No me quejo, no es que quiera vivir como rica, sino disfrutar de las mismas oportunidades, sino cómo salimos de esto. Y en contraparte, se puede denotar que en muchos casos las personas de clase media y media alta tienen dificultades para aceptar que los de menos recursos reciban una vivienda con las mismas características que lo que ellos compran. Un entrevistado lo dijo así: ni soy tan pobre para que me den el bono completo, ni tengo suficiente plata para que me den el crédito que quisiera, porque a los pobres sí les dan todo gratis. La otra cara de la moneda se presenta en las palabras de una madre que mencionaba: son años y años de lucha, jalando latas, levantando postes a escondidas para agarrar corriente y así con el agua y con todo. Tenemos que vivir y hay que arreglárselas.
Entonces, vean la gran variedad de puntos de vista, ¿verdad? Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional señala a la vivienda como la principal causante de la sensación de pobreza o la autopercepción del ser pobre. Además, hay que recordar que la mayoría de las personas en vulnerabilidad no acceden al bono familiar de vivienda porque o desconocen en qué consiste o saben que existe pero no entienden muy bien cómo gestionarlo, lo que por supuesto contribuye al crecimiento de los precarios. Que bueno, de fondo lo relevante no sería erradicar, sino más bien pues transformar, ¿verdad? Pues el precario como tal representa para estas personas su hogar y es el punto de los vínculos afectivos. Estas personas pues han levantado casas en donde no había nada, ¿verdad? Y aunque no cuenten con la función de con la profesión de un urbanista, han producido un hábitat en donde no lo había, basado en criterios de desempeño real, que en muchas ocasiones tiene inclusive una dinámica y una vida y una cohesión social superior, ¿verdad?, al de una ciudad diseñada. Algunos otros testimonios fueron los siguientes. Solo conseguir la prima para la casa ya es casi imposible, casi no hay opciones porque el negocio está en la vivienda de bien social o en las casas de lujo, no hay puntos medios. O, por ejemplo, este otro, quieren que uno les retribuya algo por meterlo en la lista y después si el proyecto se atrasa hay que pagarles para que lo mantengan en la lista y así se lo llevan, la plata no da para tanto. Esto ya nos habla también de ciertos temas bastante serios de corrupción, ¿verdad? Que por supuesto pues algunos han sido denunciados ante la Defensoría de los Habitantes. Y bueno, es que verdaderamente hay todo un conjunto de factores que dan vida a esa pesadilla de la vivienda, comenzando por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, desatención de las aspiraciones y necesidades de las familias, incapacidad de ahorro o solicitud de crédito a causa del mismo costo de la vida, confusión o poco acompañamiento en cuanto a lo que son trámites y permisos, corrupción en el caso de algunas de los desarrolladores habitacionales, desconocimiento de las alternativas del bono o que accedan al bono personas que en realidad no lo necesitan, o por ejemplo los arrendamientos abusivos. A esto hay que agregar un factor muy importante que es la falta de empoderamiento. Hay un temor por parte de las personas a denunciar las prácticas corruptas y o negligentes por parte de las empresas constructoras y exigir informes sobre la manera en la que se invierte el dinero del bono con la finalidad de que no se abaraten costos a expensas de la calidad de los materiales o para corroborar que se respeten las buenas prácticas constructivas. Sin embargo, tomar las riendas en cuanto a la vivienda en nuestro país también implica diseñar mayor cantidad de alternativas de modelo de vivienda de interés social para adultos mayores y personas con discapacidad. No solo pensar en la casa como tal, sino también en el mobiliario, como lo veíamos en el caso de la ponencia anterior, que era espacio urbano, ¿verdad?, pero enfocándonos en mobiliario pensado para todos. Es además caer en cuenta de que las mujeres jefas de hogar son quienes presentan mayor grado de asistencia y disposición a colaborar cuando se trata de proyectos de mejoramiento barrial y en procesos participativos también. Son quienes más se preocupan por las demás poblaciones excluidas y tienden a ser desventajadas en la tenencia de la tierra y los bienes inmuebles a causa de una masculinidad hegemónica que las somete a suspender la lucha por sus derechos. Otro claro ejemplo es el caso de las tierras indígenas, en las que recurriendo a la violencia se ha despojado a personas de sus raíces y con ello de los vínculos que como comunidad construyeron, a causa de personas inescrupulosas que venden las tierras a terceros para atender sus propios intereses, a pesar de ser supuestos representantes de los pueblos indígenas. La ciudad y la casa son pensadas desde los planos, desde los diagnósticos, pero hay que pensar esas decisiones, cómo afectan en una pequeña escala en la vida cotidiana. Hay una relación directa entre el entorno físico y el entorno social.
Jane Jacobs nos lo recuerda cuando nos dice que hay que hablar de lo corriente y vulgar, ¿verdad? Porque habrá cosas excepcionales, pero nuestra vida ocurre en lugares corrientes y vulgares, entonces hay que ocuparse primero de eso, ¿verdad? Hay que tomarse el tiempo de mirar todo lo ordinario e integrar esas experiencias de vida en las soluciones habitacionales, porque a mayor equidad vamos a tener mayor intercambio y con eso, pues la lucha contra el urbanismo, del miedo, de la gentrificación, de la exclusión, pues va a ser más fuerte. También, por otro lado, la idea de enfocarnos más en la persona para comenzar a modificar el sistema a su favor, dejar ese enfoque viviendista que ve la vivienda como un número y enfocarnos también en lo cualitativo y en cómo esa vivienda es un aporte al paisaje urbano y sus itinerarios, así como muchos otros componentes que acá se mencionan, nos empiezan a figurar como una ciudad que quiere ser resiliente. Las viviendas deben ser soluciones reales, deben brindar todas las cualidades espaciales y urbanas para que sea posible construir un hogar en ellas y dejar de ser estrategias para desentenderse de un sistema que de alguna manera ha fracasado en combatir problemáticas reales y prevenir su reproducción. Muchas gracias.